Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día, de esta noche. Gracias, Señor, por la historia que nos permites vivir y escribir. Gracias porque nos invitas a que nuestra historia del tiempo se convierta en una historia abierta a la eternidad. Gracias porque la historia en este mundo nos permite abrirnos a la historia del cielo. Gracias, Señor, porque nuestra historia personal se puede convertir en una historia de salvación. Hoy te pedimos de forma especial que nos concedas tocarte a ti, tener una estrecha cercanía contigo, poder palparte, Señor, para recibir de ti todo aquello que solamente tú prodigas. Bien, la reflexión de esta noche la titulo Tocar a Jesús, sobre todo en torno al texto del Evangelio, hoy en la fiesta de San Juditas Tadeo. Pongo esta imagen de otro pasaje de la Escritura en San Marcos, de una mujer que quiere tocar la orla del manto del Señor para recibir la curación en aquella situación de enfermedad, una mujer hemorroísa. Y también esta fotografía hermosa de esa necesidad que tenemos de asirnos, de tocar, de palpar, de experimentar en las extremidades que nos hacen alcanzable lo que está en nuestras posibilidades. Las extremidades nos permiten alcanzar, pues que esas extremidades, que son nuestra forma de alargar nuestra vida, principalmente nos permitan tocarlo a Él, encontrarnos con Él. Y este texto de la carta a los Hebreos, hermoso. Dice, por tanto, comparezcamos confiados ante el tribunal de la gracia para obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Entonces, no tengamos temor ni dudemos de que nos acercamos, comparecemos, nos encontramos cara a cara. La comparecencia es el acercarse, el vernos a la cara, el poder ver, junto con el vernos a los ojos, el hablar para escuchar. Y se comparezcamos confiados ante el tribunal de la gracia para que entonces obtengamos misericordia y alcanzar la gracia del auxilio oportuno que solamente Dios nos concede. Bien, vamos al texto del Evangelio del capítulo 6 de San Lucas, de este día. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo no querer tocar a Jesús? ¿Cómo no querer experimentar en esa sensibilidad que Dios nos dio, en el tacto, que es uno de los sentidos primarios que tenemos, una de la modalidad sensorial que Dios nos dio? ¿Cómo no querer tocarlo? Así aquella mujer, aunque fuera la orla del manto,
Así esta fotografía que te ponía en la primera diapositiva del Papa Francisco tocando aquel muro o aquella base donde está el Cristo durante la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo el 27 de marzo, cuando el Papa pidió por la humanidad en medio de la pandemia. Dice, la gente trataba de tocarlo. Esa necesidad que tenemos de acercar, de eliminar la distancia que pueda haber, de acortar ese espacio que pueda haber entre Dios y nosotros. Basta tocarlo. Adelante. Dice el Evangelio que todo mundo quería tocar a Jesús. Y sabían que Él mostraría su poder. Te refería a ese texto de Marcos 5, 37 al 40, donde aquella mujer busca tocar la orla del manto. Hoy el Evangelio nos habla del milagro a favor de tantos enfermos y sobre todo el gesto por el cual buscaban tocar a Jesús para recibir esa fuerza. Dice, de él salía una fuerza que los curaba a todos. Así es como concluye el texto del Evangelio del día de hoy. Y a mí en lo personal, dentro de las analogías que pueden ayudarnos a entender la necesidad de tocar a Jesús, es quizá algo demasiado, si tú quieres, trivial, intrascendente. Pero digamos como la superficie que está electrificada, el contacto de electricidad con el cual esta computadora puede estar ahorita dándome un servicio, o un teléfono puede darme la oportunidad de contactarme contigo. Hace falta, digamos, más allá de la batería, ese recargar la batería, ese tocar, porque detrás del enchufe se encuentra esa fuerza misteriosa para darle posibilidades de función a aquello que conectamos. Hablemos adelante de la energía de parte de Dios. Y en la vida cotidiana, digamos, la energía eléctrica permite que haya luz en esta habitación. Son ya en el horario nuevo, las 8:10. En el horario de hace unos días de la semana, serían las 9:10. Todavía el reloj no se ha cambiado. El reloj está allá a la entrada de esta habitación y lo puedes ver. Pero digamos, necesito esta energía para poder que nos veamos, para darle calor a una casa fría cuando es necesaria la calefacción, o para darle un poco de frescura a esos hornos en los que se convierten nuestras casas durante el verano. Necesitamos de la energía para ver una buena película o para escuchar una buena música, para enfriar los alimentos o para conservarlos, para conseguir el alisamiento de las prendas de vestir o la higiene después del uso diario, para lavar, meter la ropa a la lavadora. Sin embargo, esa posibilidad que tiene el enchufe eléctrico es literalmente inútil si no soy capaz de conectarlo, de conectar el teléfono, de conectar la computadora a ese enchufe eléctrico. Y en ese sentido podemos entender lo que significa nuestra búsqueda de tocar al Señor. Digamos, al igual que aquellos enfermos que nos habla el Evangelio, nosotros estamos seguros de lo que dice una fuerza, una dinamis, es la palabra griega, la fuerza, la energía que sale de Cristo. Esa energía puede iluminar la oscuridad de esta noche en la que yo me encuentro o en la que tú puedes encontrarte. La noche quizá del desprendimiento, la noche del duelo, la noche de ya no tener a alguien que antes estaba contigo y que hoy no está. Esa noche en la que de pronto alguien se sumerge, aunque el reloj marque el mediodía
y las manecillas marquen las 12 en el meridiano, aún así es de noche para las personas que viven la enfermedad o el desempleo, el endeudamiento. Y el tocar a Jesús, el acercarnos a Él, nos permite a nosotros poder iluminar nuestra oscuridad. Nosotros también tenemos roturas por dentro. Tenemos de pronto esos corazones cansados. De pronto estamos agobiados por las cargas y hace falta tocarlo a Él para componer nuestra rotura. De pronto tú y yo nos encontramos con ese vacío. La palabra níquil significa vacío. El niquilismo es quien vive el vacío. O sea, de pronto sentimos que no hay nada que le dé un sentido a la vida y hace falta tocar a Jesús para que entonces se llenen nuestros vacíos o para que podamos fortalecer nuestro valor, para que no tengamos miedo, para que nos sobrepongamos al momento de la angustia, al pánico, a la psicosis, a la fobia, al temor al que de pronto tú y yo somos propensos. Y hace falta apuntalar nuestro valor. Hace falta conectarnos a Jesús, tocarlo a Él para poder enderezar los caminos tortuosos, nuestras torceduras y sobre todo esas torceduras en el corazón, porque el corazón de pronto no sabe amar. ¿Cuál es la forma de tocar a Jesús? ¿Cómo podemos tocar al Señor? Si dice el Evangelio que estiraban la mano para tocarlo, y si hoy estamos hablando de que hace falta tocar al Señor, ¿cuál es la forma? ¿Qué secreto tenemos para poder tocar a Jesús? La solución es muy simple. Adelante. Nadie puede tocar a Jesús si no se acerca a Él. Si no nos acercamos a Jesús, no podemos recibir la bondad que nos da. La gente del Evangelio muestra a aquellos que sabían que tenían que ir tras de Él. Tenían que ir presurosos. Tenían que hacer todo el esfuerzo para tocar, aunque sea la orillita de su manto. Basta eso, pero hace falta hacer ese esfuerzo para tocar al Señor. Sabían que de ahí brotaría la vida que necesitan, el sentido de la existencia. Por eso mismo podemos nosotros ubicar estos tres pasajes del Evangelio. Acercarse a Jesús significa abrirte paso entre la multitud. Aquella mujer busca meterse entre la gente. Hay un gentío, hay una gran cantidad de personas en torno al maestro. Y de pronto ella mete su mano entre tantos pies y toca la orla del manto, la orillita. El Señor voltea y dice, ¿quién me tocó? Porque sabe que algo ha acontecido. Y si una fuerza ha salido de mí. O sea, ¿qué necesitamos para acercarnos al Señor? Ábrete paso ante la multitud o entre la multitud y recibirás el regalo del Señor. ¿Cómo acercarnos a Jesús? A veces es necesario no cansarnos de hablarle o de gritarle. A veces es necesario que no nos cansemos de insistir. Acuérdate de Moisés cuando estaba orando y tenía los brazos extendidos. Él sabía que con los brazos extendidos el pueblo iba a obtener la victoria ante aquellos que estaban haciéndole la guerra. Y cuando de pronto Moisés sentía el cansancio, había quienes venían a sostenerle las manos para que continuara así. O sea, hace falta no cansarnos, insistir, gritar si es preciso. No tengas miedo gritarle a Dios. No tengas miedo que tu palabra de pronto se convierta en un grito. Acércate a Él. ¿Qué hace falta para acercarnos al Señor?
No tengas miedo a que todo mundo se ría de ti. Zaqueo, a ojos de la gente de su tiempo, estaba haciendo el ridículo, aquel hombre de pequeña estatura. A él le importa poco. Él era jefe de los recaudadores de impuestos. Lee Lucas capítulo 19. Jefe de los recaudadores de impuestos. Era un ministro de Hacienda en Jericó, el puerto más importante, la aduana más importante del Imperio Romano. Digamos que Zaqueo se quita el saco y se quita la corbata, por hablar en nuestros términos. Era un hombre que traía un atuendo de ejecutivo, por decirlo en nuestras palabras, y se sube al árbol para ser visto por Jesús. Y para que el Señor le llame: Zaqueo, bájate pronto. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Nadie puede tocar a Jesús si no se acerca a él. Es lo más ilógico que existe. Acércate, ábrete paso entre la multitud. Háblale y si es preciso, grítale. Busca vencer todo obstáculo para acercarte al Señor, para recibir de él la bondad. ¿Cómo acercarse al Señor? Adelante. Algunas propuestas así de forma rápida, como si fueran pincelazos. Obviamente la fe y la oración. La fe es esa forma de que podemos nosotros recibir la energía que viene de Dios para darle calidez a lo que está frío, para dar vida a lo que está muriendo, para enderezar lo que está torcido. Leer la palabra de Dios como Dios bendito nos ha permitido hacer un ejercicio a lo largo de estos 200 días. Dios nos ha dado la oportunidad de hablar sobre aquello que es nuestra vida cristiana, pero partiendo de su palabra. Obviamente te acercas a Jesús cuando lo recibes con frecuencia, pero con piedad en los sacramentos. Cuando visitamos su sagrario para contemplarle en su belleza, al amor de los amores. Pero hoy quisiera hablar de acercarnos a Jesús mediante el servicio, mediante las obras de caridad, que es lo que estamos haciendo a lo largo de este tiempo. Porque esa es también una forma de acercarnos a Jesús, de escucharlo en el hermano. Y entonces tú y yo estamos haciendo obras como en la mañana mencionaba Ángela, refiriendo esta petición que se nos hacía de pedir por alguien que estaba entrando al quirófano. O sea, si este momento de apostolado nos acerca al Señor, no lo desaproveches. Dile: Señor, te ofrezco este momento de servicio por esta intención. O sea, hay una espiritualidad del servicio. Y el servicio es una forma de estar cercanos al Maestro, porque Él es el que sirve. Claro, también el ejercicio de nuestra esperanza. Mañana, primero Dios, a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30, tendremos un ciclo de 3 charlas o 3 momentos de diálogo sobre la Fratelli Tutti. Y un tema fundamental de este año 2020 es el tema de la esperanza. O sea, ante la pandemia, esperanza. Ante la enfermedad, la esperanza. Ante el desempleo, la esperanza. Ante una economía quebrantada, esperanza. Todo esto nos hace estirar nuestra mano para tocar la orla del manto del Señor. Es la forma en que podemos acercarnos. Adelante, te digo, vamos a hablar acerca del servicio. Esto lo he ido comprendiendo, sobre todo con mi vida ministerial.
Así como un servidor, un día le preguntaba a un formador cómo poder ser una persona de mayor oración. Él me decía, usa más tus rodillas. Yo un día he comprendido cuando alguien en las parroquias me decía, Padre Rogelio, ¿qué puedo hacer para ser una persona con más espiritualidad? Y yo le decía, ponte a servir a los demás. ¿Quieres ser más espiritual? Debes prestar más servicio al hermano. Pero, ¿cuál es la razón por la que doy este consejo? Porque la espiritualidad del servicio se basa en mirar lo que está a nuestro alrededor, no solamente quedarnos mirando a nuestro interior. La espiritualidad del servicio hace que consideremos la necesidad del otro antes de ver mi propia necesidad. Pero sobre todo porque la espiritualidad del servicio es la expresión más alta, la más verdadera de una caridad como la que Cristo mostró. ¿Cómo puede entonces el servicio incrementar nuestra espiritualidad? Adelante voy a recomendarte a un gran autor, se llama Karl Rahner. En la fotografía de abajo, a Karl Rahner ya te lo había recomendado ayer, antier y hace meses, en ese libro sobre la humanización de Paulo Verhage y de Karl Rahner. Aquí en esta fotografía, Karl Rahner es el de lentes. Y ya sabes quién está junto a él, otro célebre alemán, Joseph Ratzinger, el muy querido Papa Benedicto XVI. Dos grandes teólogos. Sin más, para no alargarme, el artículo que te comparto, digamos, son 3 diapositivas breves, pero es un artículo de Karl Rahner que se llama 3 acentos que habrá de tener una espiritualidad cristiana para hoy. O sea, ¿qué es la espiritualidad sino tocar a Jesús? ¿Cómo podemos tocar a Jesús hoy? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Primero, adelante, siendo místicos en el mundo. Una relación personal e inmediata con Dios significa sobre todo ser espirituales. O sea, ¿qué caracteriza la espiritualidad? La relación personal inmediata con Dios. Hace falta en este mundo que de pronto se hace alejado de Dios. Saber que hace falta que seamos místicos. El cristiano del futuro, cuando él escribió el artículo, el cristiano el día de hoy, o es místico o deja de ser cristiano. Porque nuestra espiritualidad no se apoya tan solo en mi convicción, porque hoy hay muchas ideas en el mundo. Mi espiritualidad no se basa en que el ambiente religioso sea un ambiente que me favorezca. Hoy el ambiente no favorece. Y entonces, bueno, debo tomar una decisión de acercarme y relacionarme con Dios. Si no me relaciono con Dios, si no soy un místico en el mundo, dejo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque yo tengo mi convicción, pero otros tienen otras convicciones. Porque hoy el mundo se ha desacralizado, pero podemos seguir siendo cristianos, siendo místicos, buscando la unión con Dios. Si no somos místicos, dejamos de ser cristianos. Pero adelante, el segundo elemento es saber lo que estamos viendo, el servicio como espiritualidad. Pero se trata de servir al mundo. O sea, ¿qué estamos haciendo ahorita? O sea, ni tú ni yo estamos, vamos a decirlo, dando catecismo. Ni tú ni yo en esta Semana Santa fuimos a una comunidad a celebrar los oficios divinos.
ni tú ni yo estamos ahorita en la posibilidad de incluso de ir a visitar enfermos, porque es imposible, les ponemos en riesgo. Y el día de hoy hace falta vivir en el mundo, atender al mundo en sus necesidades, servir al mundo, como lo estamos haciendo, en el que tiene hambre, en el que no tiene trabajo, en el que está viviendo lo sombrío de la noche ante la enfermedad. La espiritualidad está ligada al mundo. Tenemos que vivir en el mundo y servir en el mundo. Es esa iglesia de puertas abiertas. O sea, en la iglesia de puertas abiertas, el cristiano está en el mundo. Por eso el cristiano debe ejercitar las virtudes y vivir la alegría, la audacia, la fidelidad a lo que tenemos que hacer, a nuestro deber, y amar en medio del mundo como estamos haciendo ahora, para que entonces sea una auténtica espiritualidad. Pero viene el tercer elemento, ser libres. O sea, aparte de ser místicos, teniendo una relación estrecha con Dios, aparte de vivir la espiritualidad del servicio al mundo, debemos ser libres ante un mundo que nos bombardea y que nos dice, compra, cambia ya ese teléfono, tu computadora ya es obsoleta. Por e-commerce puedes adquirir tales productos. Y una espiritualidad en este tiempo muestra la ascesis en la libertad. Una libertad responsable, una libertad que no se seduce ante el engaño. Tenemos que superar la apetencia sin límites de llenar nuestra vida con diferentes goces posibles, que no pocas veces nos destruyen, porque este mundo nos lleva a la inmoderación, al exceso. Y decir, no lo compro, no lo cambio, no tengo por qué gastar. Eso es ser ascético hoy en día. Y es ser libre. Y es tener espiritualidad para no caer en el materialismo y en una cultura de consumo. Toquemos a Jesús, pero nadie puede tocarlo si no se acerca a él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.